Bien, en otra información, Acoprovi aconseja al gobierno dejar de construir viviendas. Mismo día que el gobierno sigue adelante con la idea de construir ciudad para 100.000 personas. La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, Acoprovi, planteó ayer que es tiempo de que el gobierno deje de construir viviendas de manera directa para la gente y tomar préstamos internacionales para hacerlo. Entiende que el gobierno quiera dar un impulso a la economía para lograr distribución, que debieran usarse los fondos de pensiones y otros instrumentos de financiamiento del sector privado y de la banca. Esta información, bueno recordarle a esta asociación de constructores y promotores de viviendas que este gobierno no está realizando viviendas, a diferencia de otros gobiernos, de clase media alta, de gente que pueden optar por comprar una vivienda. Este gobierno está casi siempre haciendo viviendas de carácter social en sitios como se plantea en este momento. Claro, este es un plan tan agresivo que con el mismo tema de la construcción de las escuelas, los constructores le han cogido pánico, porque ya se sabe que el gobierno puede hacer estas viviendas a un corto plazo. No, pero el problema es que usted no puede, al Estado no podemos seguir reduciéndolo. Los planes de vivienda, lo que uno siempre ha criticado, es el hecho de que generalmente llegan a las manos que no las necesitan, pero es una responsabilidad del Estado. Pero llegan a alguna mano. Llegan a alguna mano. Lo que hay que velar es que lleguen sí a las personas que necesitan el auxilio del Estado, porque lamentablemente en esos proyectos terminan muchas personas con más de una vivienda a través de testaferro. Eso sí es criticable, pero no se puede criticar el hecho de que el Estado Dominicano inicie planes de construcción de viviendas, sobre todo cuando tenemos un déficit habitacional bastante alto en la República Dominicana, cuando por más medidas que se han implementado no hay forma de que una persona con un salario de 11,000 pesos pueda adquirir una vivienda en el sector privado. Eso es casi imposible. Entonces, ante esa situación, claro que es correcto que el Estado construya. Y me parece que la solicitud de Acoprovi para mí es improcedente, porque veamos cuáles son los proyectos más económicos que desarrollan estos promotores de vivienda. Y pueden desarrollar planes en conjunto. El gobierno puede utilizar la asociación para comercializar, para hacer algunos subsidios que estuvo haciendo mucho tiempo, pero hay gente que no pueden optar por otro tipo de vivienda que no sea otorgada por el Estado. Hay soluciones que solamente el Estado puede contribuir a que la gente pueda satisfacerla. Si no es así, tendremos siempre gente amontonada, como la tenemos en la ribera de los ríos, como la tenemos en muchos campos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la capacidad productiva de esta persona no le permiten tomar iniciativa propia para poder acudir a un plan de vivienda a 10, a 20 años, Michelle, y pagando cuota de 7, 8, 12, 15, 20 mil pesos, dependiendo del tipo de vivienda. Claro, el Instituto Nacional de la Vivienda, claro que tiene que seguir el gobierno a través de esas instituciones, promoviendo las soluciones habitacionales para los más desposeídos de la República Dominicana, porque es un deber además para usted concretar ese principio que yo siempre menciono de nuestra definición de un Estado social, democrático y de derecho. Tiene, reitero, que ser con un Estado fuerte, que entienda que eso no es solo un enunciado, aunque lamentablemente en la práctica es así. Y contrario a lo que uno cree, muchas veces, cada vez que hay soluciones que pretenden beneficiar ligeramente a los sectores más desposeídos, entonces aparece el famoso principio del Estado paternalista. Pero cuando el Estado desarrolla proyectos de incentivo a los grandes sectores productivos, no importa la rama, ahí el Estado no es paternalista.
Sí, sin embargo, Junior, hay otro tipo de regulaciones. ¿Cómo se llama el barrio que va a construir González Cuadra? El proyecto La Barquita. Tú tomas, si el gobierno sí debe de encargarse, por lo menos, tú mencionas las construcciones alrededor de los ríos, y te digo, sí, ya yo creo que uno se merece que cuando se tome la decisión de desalojar un entorno para hacer una construcción, para haciéndole construcciones nuevas con recursos del Estado, es bueno ya que estas zonas sean controladas, sean supervisadas, de que no las vuelvan a invadir, porque entonces estamos en lo mismo. Lo mismo pasa con las mismas crisis a raíz de desastres naturales. ¿Qué tú haces con que todavía aquí hayan damnificado del huracán George? Creo que del David todavía lo encuentra por ahí. Entonces ahí en Haití tú estás viendo una cantidad de gente en tienda de campaña todavía, y dicen que ya gastaron 10.000 millones. O sea, ¿cuál es la realidad? Lo otro es también que eso no lo hace el sector privado nunca, el gobierno puede trabajar en eso, que es, si la gente ha venido, no es verdad que una persona que sea de un campo de la República Dominicana, que esté en una edad productiva, que quiera, dicen que el sábado aquí nos dijo el administrador del Banco Agrícola que el campo se ha puesto viejo. Los jóvenes han salido a la ciudad. Así hasta los funcionarios del sector del agrícola se han puesto viejos. Entonces tú dices, vamos a hacer vivienda social pagada con los recursos de nosotros, con el Estado, con endeudamiento, en los lugares donde queremos que las personas se queden. Tú coges un joven en su campo y le regalas un apartamento antes de salir para acá, antes de cosas, y no anda inventando de que me voy para la capital. O sea, y en esos sitios los constructores no les es negocio realizar viviendas, porque no hay mercado. Sin embargo, Michelle, el hecho de tener una vivienda en el campo no es garantía de que tú te quedes. Son otras cosas. En los campos, para evitar que nuestros jóvenes cojan a la ciudad a vivir amontonados, bueno, pero y hacer maleados. Pero si tú tienes planes como esto que está haciendo el presidente de la visita sorpresa, fomentando cosas. Inclusive te voy a decir algo. Tú puedes fomentar el trabajo con la vivienda. Y es una forma de que tú no te vayas, porque ¿quién dijo que hay que regalar las viviendas? Usted tiene un trabajo de policía en la frontera, y usted es de este pueblo, y usted tiene su vivienda garantizada. Y cuando usted no sea policía, esa vivienda no es suya. Pero la gente no paga casa. De lo que se trata es, Michelle, si nosotros queremos controlar ese éxodo migratorio interno que se da del campo a la ciudad, lo único que tenemos que hacer es crear las condiciones sociales para que la gente se quede viviendo en su campo. Esto es diseñar políticas de empleo efectivas, ya sea, lo que hemos dicho, a través de incentivar, de relanzar el aparato productivo nacional, sobre todo el aparato agrícola, que tenemos mucho de dónde cortar y por dónde coger para producir los productos que necesitamos la República Dominicana. Pero además, Michelle, si tú te pones a observar cuántos técnicos agrícolas se están graduando en la República Dominicana o agrónomos, ya la gente no estudia eso, porque ¿para qué lo va a estudiar? ¿Para qué? Primero vimos el pleito histórico que había estado desarrollando el AMPA y otras asociaciones que reúnen a los técnicos agrícolas profesionales. Hoy día no hay dónde ir a implementar esos conocimientos. Pero ¿qué incentivo tiene un muchacho de campo para hacerse agrónomo? No tiene ningún incentivo. Nosotros tenemos que retomar nuestra base productiva. ¿Para qué? Para que esos jóvenes, en vez de venir a la ciudad, estar comprando motoconchos, porque salen a estudiar, no pueden mantener los estudios, terminan comprando un motoconcho, porque eso es lo que hacen. Y terminamos entonces con un gran Santo Domingo sobrepoblado, que tampoco le garantiza a la gente que están acá que vivan decentemente.
Entonces es un problema, Michelle, que va más allá de tener una facilidad habitacional. Es un problema que tiene que ver con la capacidad productiva, sobre todo, que te garantice eso, que el Estado no tenga que regalarte, sino que tú puedas, con planes económicos, sobre la base de tu capacidad productiva, pues poder acceder a una vivienda mínimamente de calidad, que te permita tu estabilidad emocional, porque tú no sabes, bueno, tú sabes lo que implica tener una vivienda para una persona. Una de las metas más importantes de los dominicanos, a veces no es ni siquiera tener una carrera universitaria, es tener un techo donde vivir, porque lo difícil que estás rodando. No solo eso, si tú tomas los indicadores que voy a llamar creo que Alejandro Fernández tiene una teoría de en qué la persona, eso hay todos los economistas tienen su librito de cómo una persona debe de distribuir sus ingresos mensualmente, pero el sector vivienda es el más importante en los gastos de una persona mensualmente. Cuando una vivienda no solo te da la tranquilidad al futuro, la estabilidad, sino que también el que está pagando un alquiler representa muchas veces del 25 al 40% de los gastos mensuales de una familia. O sea, y puede ser casi uno de los sueldos de la pareja. Es así. En otro orden, Michelle, dice el precandidato Luis Abinader: soy quien unifica la oposición para garantizar la victoria del PRM, dice Luis Abinader. Lejos de pensar, vamos a buscarle la parte central. El aspirante a la presidencia de la República Dominicana dice que su dedicación a la actividad política es un sacrificio, pero no le genera altos niveles de satisfacción porque es algo que hace por vocación y con el genuino interés de servir al país desde la presidencia de la República. Bueno, vamos a dejar ahí porque todos los precandidatos, Michelle, todos los que están terciados, no solamente en el PRD, en el PRM, en el PLD, dicen en sus procesos de campaña que lo principal para ellos es llegar al poder para realizar las grandes transformaciones sociales que requiere la República Dominicana. Pero eso es solo un discurso, porque si eso fuera real y hubiera una voluntad determinada de la oposición de sacar al PLD del poder, otro sería el comportamiento de todos ellos. Otro. Yo no sé si Luis efectivamente unifica la oposición de la República Dominicana. Yo no sé si Hipólito unifica la oposición de la República Dominicana. Yo no sé si Miguel la unifica, por hablarte de tres. Yo no sé si en el caso del Partido Reformista Social Cristiano, por un lado anda Quique Antún Valle, por otro lado parece que también está aspirando el licenciado Ito Bisonó, Amable Aristi. Yo creo que ninguno de ellos, mi percepción, unifica la oposición a la República Dominicana, porque lamentablemente ninguno tienen un proyecto de nación. Cada uno de esos precandidatos tiene un fin per se, que es llegar a la presidencia. Ese es su objetivo fundamental en lo individual. ¿Para qué? No sabemos para qué. No sabemos para qué, pero ese es su fin. Porque de lo contrario, estuvieran tratando de unificarse, despojarse de esa ambición personal de llegar al poder y tratar de concitar efectivamente una figura fresca que pudiera ser extrapartido, inclusive, que pudiera aglutinar esa inconformidad que hay por una parte de la población con las ejecutorias ya de 12 años de gobierno, de 12 no, de 10 años. 10 años. De 10 años de ejecutoria del PLD. Eso debiera estar haciendo la oposición, despojarse de sus ambiciones personales
que es lo que llevó al PRD también a esa situación. Yo he reiterado muchas veces que el PRD perdió su objetivo fundamental, que es la lucha por el poder político. Sí, y se centró en la lucha grupal, por el control del partido. Y los otros candidatos se están yendo con propuestas mucho más adelante y tienen su cabeza. Ellos están solamente trabajando su situación interna y haciendo las propuestas, como tú lo dices, de forma inmediatista y trabajando con las personas que no... Mira, cuando se cierren el futuro de la política, ya para las personas que piensen un poco diferente y que lean, se van a dar cuenta que ya todas las... Cuando tú cojas, se cierre el pacto fiscal, se termine con el pacto eléctrico, con el pacto de la educación, ese pacto fiscal que nos va a decir, no solo, aquí la gente cree que pacto fiscal es impuesto, pacto fiscal es también decirnos en qué vamos a modificar todas las partidas del presupuesto. Yo quiero ver qué tantas propuestas nos van a hacer a nosotros cuando ya sepamos hasta el 2030, este año, nosotros vamos a tener unos presupuestos establecidos, lo que se va a hacer con el sistema eléctrico, lo que se va a hacer con la política de ingresos, lo que se va a hacer con los gastos. O sea, no crea que nosotros vamos a tener muchas cosas que nos puedan, como dicen, como dijo Nina Rodríguez ayer en el programa Síntesis, dijo, tenemos cosas que hacer ilimitadas, pero un presupuesto limitado. O sea, tú quieres... Sin embargo, Michelle, yo entiendo que ninguno de esos pactos son garantías de que se va a resolver nada si no hay un proceso, reitero, de empoderamiento de la población de esos acuerdos. No se puede dejar estos acuerdos solo los técnicos, sino que la gente tiene que presionar en la dirección de que esos grandes pactos, que por cierto creo que el pacto eléctrico inicia hoy, toma en cuenta no solo a los productores de energía, no solo al gobierno, no solo a los que comercializan la energía, sino que toma en cuenta a los consumidores. Y la única forma de que se tome en cuenta a los consumidores es con presión social, y lo demostró el 4%. Ya la lucha con el 4% es ver cómo eso se aplica de manera justa, equilibrada y que efectivamente provoque los cambios que aspiramos en el sistema educativo nacional. Y esa es otra cosa. Pero lo importante ahora es que asumamos con el mismo rigor que demandamos el 4%, asumamos también el tema de esos dos grandes pactos y ojalá se nos haga caso y firmemos un gran pacto social por el cumplimiento de los pactos y de la ley en la República Dominicana. Bien, de lo único que estamos seguros es que las estrellas ganaron anoche y que los gigantes están feos. Vamos a ver, vamos a una pausa y venimos con Félix de Queda mucho juego todavía. Bueno, señores, y el presidente Nicolás Maduro, luego de una gira de 12 días fuera de Venezuela, regresó el pasado sábado. Las informaciones dan cuenta de que regresó recargado de fuerzas y energía. Anunció lo exitosa que fue su gira por una parte del Oriente Medio, Rusia y otros países que conforman, entre ellos la OPEP, y fue recibido por una gran multitud donde de inmediato le rindió cuenta de lo fructífera que fue su gira en esos países. Lo que obtuvo fue muchas promesas de ayuda, pero rebaja en los precios, rebaja en las producciones de esos países para presionar un alza en el precio del petróleo. Eso no lo consiguió. No, claro que no. Tenía dos objetivos. Además, ese lo sabía porque de antemano los integrantes de la OPEP habían dicho, los fundamentales, que no iban a promover una reducción de la producción, que se van a mantener igual. Pero obtuvo
importantes promesas, como tú dices, de financiamiento. De inmediato también anunció que en la próxima semana, o en esta semana, va a implementar un conjunto de medidas para incentivar la producción. Va a rendir cuenta a la Asamblea Nacional, creo que mañana martes. Y como siempre, le entró también a la oposición, a quien acusa de parte de los problemas que está afectando a Venezuela, porque entiende que siguen acaparando productos que debería llegar a la población. Habló también de que el canal de distribución que tiene el gobierno le garantiza el 80% de los productos que requiere la población, y que donde hay problemas, según Maduro, es con el canal de distribución de los empresarios, que sigue diciendo que los productos que debieran llegar a Venezuela se están yendo a otros países. Claro. Bien, el presidente Maduro no logró en ninguno de los casos lo que él tenía previsto en este viaje. Sí logró unos financiamientos, pero sus ingresos no van a tener en lo inmediato ningún tipo de cambio con relación a los precios del petróleo, ya que inclusive se han proyectado, vemos que el petróleo de Venezuela es mucho más económico todavía que el petróleo regular. A 39 pesos está. Así vemos como la oposición venezolana anunció inmediatamente que este viernes va a anunciar sus planes electorales y de protestas en contra del gobierno de Venezuela. Pero eso va a ser luego que se reunifique, porque lo primero que planteó Capriles la semana pasada es un llamado a reunificar la oposición venezolana, que por más traspiezo que ha dado el presidente Maduro, no han logrado consolidarse, y se mantienen en un pleito interno que le va a ser muy difícil en esas condiciones poder acceder al poder y jugar un rol fundamental, sobre todo si tomamos en cuenta que debieron hoy día estar convertidos en la principal fuerza política de ese país, a partir del deterioro que, según se denuncia, hay en Venezuela, y en función de que en las elecciones que resultó electo Maduro fueron bastante reñidas, y la oposición, más que fortalecerse, lamentablemente, ha ido en un proceso de deterioro paulatino en Venezuela. Bien. Quizás se está cumpliendo de cierta forma el propósito del gobierno de Nicolás Maduro, como te digo, de atomizar un poco la oposición. Una oposición que no solamente tiene una cabeza visible como lo era anteriormente Enrique Capriles, sino que ahora María Corina Machado, el mismo detenido que se encuentra... es como si cada quien estuviera con un objetivo en común, pero luchando dos grupos por separado. A ese hizo líder Maduro. Es un error político. Sí, sí, el apresamiento. Y sobre todo en el momento que se hace, claro. Y sobre todo en el momento que se hace. No, es un error político. Los constantes reenvíos de esa causa siempre. Porque también. A ese lo sueltan y se va a devolver el mismo. Claro, él no quiere estar suelto. Probablemente que sea así. Pero es así. Fíjate que aún... ¿En qué está la oposición venezolana? Lo que pasa es peleándose todavía internamente. Sí, pero es bueno aclarar que parece ser que la situación en Venezuela es tan compleja. Mira, en una llamada telefónica que tuviéramos ayer con una... O sea, la clase... normalmente cuando inicia el gobierno de Chávez, tú veías la oligarquía. Comenzaron a darle a las empresas, después comenzaron con las expropiaciones de los negocios, las tierras, las cosas. Pero esa situación económica ha ido, ya tiene incidencia en toda la población. Y si el término papa caliente se puede aplicar, el que tome en este momento, el gobierno de Venezuela, la rienda del gobierno de Venezuela, no es verdad que va a tener una situación muy fácil, porque es que hay mientras ahora, bajo el paraguas de la revolución y del tema del cosa, tú puedes decir, en el supermercado hay papel sanitario, hay jabón, pero es un jabón que viene de qué sé yo qué sitio, que te fabrican. Cuando ya tú entras esa oposición, que la gente está esperando una cantidad de cosas,
que le lleguen y va a esperar que los medios de comunicación óyeme, no es verdad que van con esos precios que tiene su único, el turismo en Venezuela lo tienen ellos cerrado en el mismo aeropuerto cuando te comienzan a hablar mal cuando tú llegas. Eso es lo primero. O sea, es un país que no tiene ningún tipo, la producción nacional, ahora mismo la cantidad de fábricas y de empresas que han cerrado en estos años, yo creo que si queda alguno, la que era la industria automotriz, la gente del petróleo, ahí se ha ido todo el mundo. O sea, su único ingreso es fuente de financiamiento y la venta del petróleo. Y con ese petróleo así, yo creo que ellos no tienen muchas alternativas. Realmente no tienen muchas alternativas. Bueno, sus alternativas son reinvertirse, Michel. Es lo único que le queda a ellos. Tratar de hacer de uña a corazón, como decimos acá, para revertir la situación. Tomando en cuenta que no solo tienen problemas internos, sino que hay una parte importante del poder internacional que cuando Venezuela tose, no dicen que tiene gripe, sino que hay una pulmonía. También eso hay que tomarlo en cuenta al momento de uno analizar la situación venezolana, que muchas veces no es que no haya dificultad, yo pienso que la hay, pero también se magnifica en función de una estrategia política bastante clara, que hasta ahora no han podido por la vía política, ahora lo van a hacer por la vía económica. El petróleo va a seguir bajando, Michel, porque es un arma política para debilitar esos gobiernos. Y si encuentran una brecha, van a hacer algo también en Ecuador, lo van a hacer en Bolivia, donde ellos puedan presionar económicamente, ya que por la vía política no han podido, van a seguir haciéndolo, porque lo que más le conviene a ese poder internacional es que esos gobiernos caigan. Y yo no creo que esos gobiernos hayan sido tan malos, como se dice. Los indicadores están ahí, los avances que han tenido socialmente. En el caso de Venezuela ha vivido en retroceso, pero no quiere decir que ha sido todo malo. Y por eso, aún en medio de dificultades, tienen apoyos importantes de la población, no solo de los cerros, como creen algunos. Los cerros son importantes, pero no solamente los cerros están apoyando. No son lo más importante en términos de apoyo tampoco, ¿no? No, también hay que tomar en cuenta que esa situación del petróleo, Venezuela tendrá su forma de tomar el asunto, pero por lo menos nosotros tenemos que tomar en cuenta, y los demás países, que es un asunto que no se sabe, esos precios bajitos no se saben por cuánto, por qué va a durar. Solamente a veces tenemos tendencia de preguntarnos por qué nos está yendo mal, y también a veces hay que preguntarse por qué no está yendo tan bien, o a veces tener el escepticismo de decir, nos está yendo demasiado bien. Yo creo que hay que tomar ciertas precauciones, porque según dicen algunas personas, incluso gente que ha venido aquí al programa, dicen, es posible que esos precios en el petróleo no se tan a la baja, no se puedan sostener en el tiempo durante, por lo menos, que esos precios pueden fluctuar un poco hacia el alza. No quizás hasta ponerse como estaban antes, pero por lo menos durante dentro de los próximos 6 meses podrían tener una variación significativa para recolocarse en algunos de los precios superiores a los actuales. ¿Tú ves? No, es que eso está estudiado ya. Lo que los expertos en el mercado petrolero han dicho, que el precio del crudo no va a pasar de 70 a 80 dólares. Será el tope más alto que va a tener en los últimos tiempos cuando retome el alza. Cuando retome eso no va a pasar de ahí. Entonces hay que prepararse, y los países, tomando eso en cuenta, tendrán que rediseñar también sus estrategias, lo que han decidido vivir de rentismo petrolero y no incentivar otra área de producción que tienen potencialidad. ¿Qué de malo tiene esto? Y reitero, que lamentablemente de la baja del crudo no se están beneficiando como deberían las poblaciones, porque no solo República Dominicana, otros países también se quejan de que el impacto de ese 40-50% que ha caído el crudo no se ha sentido en lo interno, en la cotidianidad, más allá del impacto directo que ha tenido a lo que compramos combustible.
No, porque ha sido en cierta forma una contribución a un ahorro o a poder destinar ciertos fondos a otras cosas. Bien, esa rebaja. En otra información, el informe del Banco Central nos dice que en la República Dominicana la economía crecerá un 5% 2015-2016. O sea que el banco analizó el riesgo para este año, un proyecto, de un horizonte promisorio con altos niveles de crecimiento y baja en la inflación. Estimó que ese periodo del Producto Interno Bruto crecerá en torno a un 5%, o sea, entre un 4 y un 5%. No obstante, el comportamiento del precio podría cambiar si, y habría una recuperación rápida, si se mantienen los precios del petróleo. Una situación totalmente diferente a la de nuestros vecinos. O sea que el precio del petróleo a nosotros sí nos está beneficiando en este momento. A la macroeconomía, ¿verdad? Bueno, para que haya una mejor microeconomía tiene que haber macroeconomía. Ayer estaba leyendo precisamente algo con respecto a la relación de los precios del petróleo con los costos. Y decía que quizás el asunto de que los fletes, de que transportar un furgón en República Dominicana cuesta $4.35 por cada kilómetro, mientras en los demás países es 1.35, y que dicen que eso no es una cosa que tiene que ver tanto con los precios del petróleo, sino con el asunto de la sindicalización, que también es un factor de competitividad que el gobierno difícilmente se atreve a enfrentar por el asunto de que son sectores de que quieren tenerlos de aliados. Entonces, que decían que la imposibilidad o la falta de voluntad política o la hegemonía de los sindicatos ahí está incidiendo en un costo de producción que le resta competitividad a los empresarios, porque triplica y casi cuadruplica lo que es el costo y que no es una cosa que tiene que ver con precio de petróleo. La semana pasada se realizó el cambio en el CONEP de su presidente, y en el discurso escuchábamos lo importante que es lo que tú estás mencionando, del tema de la imposibilidad de competencia con estos precios del transporte, de carga, sobre todo lo que viene en los puertos. Ya que aquí todo lo que se trata, señores, de que usted trae un furgón de lo que sea, de ropa, de materia prima, de lo que sea, y usted no lo puede trasladar del puerto donde llegó a su empresa, aunque usted tenga su propio camión. No lo puede hacer, tiene que comprárselo al sindicato, como diga el sindicato, a los precios establecidos. Entonces, si esto no se corrige, eso yo creo que va en contra, inclusive hasta de los principios de uno natural. Tú no puedes comprar un camión y sacar tu propia mercancía y llevarla a tu empresa. O sea, cuando eso se corrija y hasta que no se entienda eso, no, que la ruta, eso no es así. Eso no es un transporte público. Yo todavía te puedo entender que en muchísimos países tú tienes lo que se llama la ruta del transporte, pero no es verdad que tú vas a lograr y tú tienes que comprar un medallón en Nueva York, pero de tu propia mercancía que tú importas, llevarla a tu propio negocio. Lo que pasa es que yo sigo creyendo que el enfoque que se hace es equivocado, Michelle. No es un problema del sindicato solamente, es un problema de Estado, puro y simple. Es un problema que es el Estado que tiene que asumirlo y enfrentarlo. Y vuelvo y te reitero, el Estado tiene que dar el ejemplo con el asunto de la rebaja de los combustibles. Porque, como te decía en un programa anterior, ahorita los transportistas dicen que sí, que la gasolina bajó, pero que la goma sigue cara, que el aceite está caro, que no sé qué cosa está cara. El mismo cuento. El mismo cuento. Y es la misma razón que te dice el gobierno que no baja la energía, porque tiene que utilizar ese dinero en el recuperar el subsidio que ha dado permanentemente. Entonces, en todo esto seguimos nosotros como el jamón en el sándwich, en el medio.
Porque al final lo que se discute todo, lo que seguimos pagando, los precios caros, somos nosotros. Ese es el problema. A mí lo que me gustaría es, si definitivamente el presidente Medina no se va a reelegir, que él puede tomar una serie de medidas en lo que quede de año, que uno lo recuerde bien tempranito, el 26, el 20 de el año 2020. Si el presidente Medina, esa cosa como esa, que no le van a costar un centavo, nada más que una orden, la resuelve y deja el lío armado, que él no va a ser, si él no va a ser candidato. Y así hay una cantidad de medidas que él pudiera resolver, que no le van a, si él no va a reelegirse, que nadie las va a tomar cuando hay intereses políticos. Señores, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Venimos en breve.